nos piden resolver si nuestras funciones que tenemos aquí son pares o impares. Bien, para saber eso, vamos a resolver primero esta función. Y para saber si esta función es par, debemos aplicar lo siguiente. Función par. Si eso es una función par, se debe cumplir lo siguiente. Nuestra función original, pero ahora va a ser sustituida por menos x. O sea, vamos a sustituir menos x en nuestra función original, en donde es la x nada más, para obtener f de menos x. Y esto va a ser igual a nuestra función original. Si esto se cumple, entonces es una función par. Bien, como aquí ya tenemos la función original, que es todo esto, nos falta calcular lo que es f de menos x y lo hacemos de la siguiente manera. F de menos x va a ser igual aquí, donde está la x, vamos a sustituir ahora menos x y todo eso va a ser elevado a la cuarta, y eso menos 2 por x, pero ahora es sustituir menos x y todo eso elevado al cuadrado, y eso menos 8. Bien, ahora vamos a obtener lo siguiente. F de menos x va a ser igual, aquí menos x elevado a la cuarta es como si tuviéramos menos x por menos x por menos x por menos x 4 veces. Sería menos por menos sería más por menos, que es menos, y menos por menos es más. Entonces vamos a tener un número positivo, o nuestra variable va a ser positiva, y nos toca multiplicar x por x, que sería x al cuadrado por x, x cúbica por x, x a la cuarta. Entonces, de elevar menos x a la cuarta, nos obtenemos x a la cuarta, y eso menos 2 de menos x, pero ahora al cuadrado. Entonces, como si tuviéramos menos x por menos x, sería menos por menos, que es más, y x por x, que es x al cuadrado. Entonces, vamos a obtener menos 2x al cuadrado, y esto menos 8. Bien, aquí ya obtuvimos f de menos x, y aplicando esto va a ser lo siguiente. X a la cuarta menos 2x al cuadrado menos 8, que es la función menos x, debe ser igual a la función original, que es x a la cuarta menos 2x al cuadrado menos 8. Observamos que si se cumple, entonces todo esto es una función par. Bien, ahora vamos a resolver aquella función. Aquí vamos a poner otra vez la función. ¿Sí? Pero ahora vamos a utilizar esta función, o aplicar esto en esta función que tenemos por acá, para saber si esta función es par. Bien, entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a calcular f de menos x, porque ya tenemos la función original, que es 3x más 2. Entonces, para hacer eso, obtenemos f de menos x que es igual aquí a 3, y vamos a sustituir menos x y eso más 2. Entonces f de menos x va a ser igual, aquí 3 por menos x sería menos 3x más 2. Y como ya obtuvimos f de menos x, vamos a aplicar esto para saber si es una función par. Entonces sería f de menos x, que es menos 3x más 2, debe ser igual a la función original, que es 3x más 2. Bien, aquí observamos que no es cierto, que menos 3x más 2 es diferente a 3x más 2. Entonces, no es una función par. Bien, vamos ahora a ver si es una función impar. Entonces, si es una función impar, se debe cumplir lo siguiente, ¿sí? La función de menos x tiene que ser igual
a menos la función de x. O sea, f de menos x sería sustituir el valor menos x en la función original, que es lo que tenemos aquí, que ya lo hemos previamente calculado, y eso debe ser igual a menos la función x. O sea, vamos a multiplicar toda la función, que es esto, 3x más 2, por menos. Entonces, haciendo eso, va a ser lo siguiente: menos la función de x debe ser igual a menos, abrimos paréntesis, la función x, que es 3x más 2, ¿sí? Entonces vamos a obtener lo siguiente: f de menos x menos f de x es igual, aquí menos por más 13x, eso nos da menos 13x, y aquí menos por más nos da menos, y es 2. Bien, aquí ya hemos calculado menos f de x, que es igual a menos 3x menos 2, y aplicando esto se debe de cumplir esta condición. Entonces tenemos que si menos 3x más 2, que sería menos f de menos x, eso debe estar igualado a menos f de x, que es esto que obtuvimos, que es menos 3x menos 2. Vemos que menos 3x más 2 es diferente de menos 3x menos 2. Eso quiere decir que nuestra función no es par ni impar, y podemos decir que no es ninguna de esas dos. Bien, ese sería pues los resultados de nuestras funciones par o impar.